Hola, bienvenidos a un programa de Unión Bienestar. El día de hoy me encuentro con una profesional muy especial, la doctora Nancy. Vamos a finalizar lo que es el tema general con lo que es los niños. Ella nos va a hablar sobre temas relacionados con esta etapa de la vida, cuál es la consulta más frecuente, qué problemas podemos encontrar en esta etapa en los niños. Entonces espero que sea un programa bastante provechoso y doctora, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuál es tu experiencia, cómo estás. Muy bien, gracias Vivi, gracias por la invitación además. Bueno, mis lugares de trabajo son en Llano Los Ángeles, esto pertenece a Corralillo de Cartago. Nos ubicamos a 80 metros de la Plaza Deportes. Tenemos también otra consulta en Centro Médico Vida Sana, en La Fila, y se aborda una cartera importante de pacientes en domicilio, pacientes que pues están encamados y que requieren de un control. A estos pacientes las consultas se les realiza en sus respectivos domicilios. Ok, muchas gracias doctora, gracias a usted por estar acá con nosotros. Y como te comentaba, el día de hoy queremos finalizar con este tema de los niños y quisiera saber qué consulta tan frecuente tienen los niños. Y podemos empezar por menores de 6 años. ¿Cuál es la consulta que más recibes en niños menores de 6 años? Bien, bueno, pues en las consultas de un grupo de edad inferior a los 6 años, normalmente lo que más vemos son faringitis. Sí, las faringitis son enfermedades que se presentan a cualquier época del año. El grupo de edades sí definitivamente van entre los 2 años y los 6 años, ya entrando a la escolaridad. No quiere decir que sean patologías que no se hagan ver en otros grupos de edades, sino que con mayor frecuencia se ven en este grupo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, pues normalmente a la edad de 2 años los niños con sus procesos de dentición tienden a introducirse a la boquita cualquier objeto que les genere fricción, ¿verdad? Entonces a partir de ahí es donde se da como el despliegue de microorganismos que provocan este tipo de condiciones, faringitis, amigdalitis o bien faringoamigdalitis. Estas infecciones a veces migran hacia ya territorio auditivo y hacen lo que les llamamos las otitis. Es importante en la consulta hacer diagnóstico diferencial si estamos hablando de un proceso infeccioso, ya sea de origen viral o bacteriano, porque claro, a partir de acá va a radicar la línea de tratamiento que vayamos a utilizar, ¿verdad? Claro, sí, es muy importante. En el caso de la faringitis y otitis, ¿verdad? Infección de oído, como popularmente nosotros lo llamamos. Cuéntenos cómo es la faringitis, qué es para aquellas personas que no conocen bien el término, qué es, cómo se ve. Ok, la faringitis es cuando a la consulta nos llegan pacientes que al hacer el examen físico ellos abren la boquita y uno puede evidenciar el tejido amigdalino, las glándulas, las amígdalas, inflamadas, supurando. En la mayoría de casos ya las mamás llegan a la consulta diciendo, mamás y papás, tiene una infección porque le vi puntitos blancos, ¿verdad? Entonces vengo por antibiótico. Entonces ahí es donde se toma uno un poquito más el tiempo y les explica que pues no todo es antibiótico. Claro. Tenemos que revisar al paciente y determinar si efectivamente son puntitos blancos o si es nada más un tejido muy rojo, o a veces hasta tienden a confundirlo con otra condición que se llaman tonsilocitos, que es cuando las amígdalas tienen unas criptas y en ellas se acumulan ciertos residuos, restos de alimentos. Forman unas bolitas, unas esferas que tienden a confundirlas incluso. Esto no es un proceso de una faringoamigdalitis como tal, ¿verdad? Se maneja de otra forma. Esas son las que popularmente llaman cavernosas, que le dicen que tienes las cavernosas, okay. Como unas criptas, sí. Entonces ahí se empiezan a acumular comida. Pueden ir de la mano perfectamente, sí podemos tener pacientes que tengan esta condición, que anatómicamente tienen las glándulas así y que estuvieron pues en contacto con alguna persona o en la familia, hay un brotecito, un nexo epidemiológico positivo en donde varios en la casa anduvieron con dolor de garganta y lo que tenían era una infección, pues viral, pero bueno, pues podría eventualmente ya haber tenido una infección bacteriana anteriormente.
Entonces, como te digo, lo más importante acá es hacer diagnóstico diferencial, que realmente se trate de una infección o viral o bacteriana, para a partir de ahí poder indicar el medicamento que se ajuste a esa condición clínica. Claro, aquí podemos especificar, ¿verdad?, que las bacterias se tratan con antibióticos, ¿verdad? Los virus no se trabajan con esto, entonces muchas veces, Doc, llegan, ¿verdad? Llegan las papás, mamás o personas en general exigiendo este antibiótico, ¿verdad? Entonces sí, me gustaría como que dieras como esta diferencia y entonces ¿con qué se trataría lo viral? Bien, los procesos virales, y aquí quiero enfocar en un tema muy importante. No todo es antibiótico, ¿verdad? La consulta en realidad es muy variable. El antibiótico se limita a cuando la infección que identificamos fue por bacterias. Cuando es viral, vamos a utilizar antivirales, ¿ok? Cuando el virus entra al organismo, entra una cadena ARN. Y a partir de acá tenemos que manejar la arquitectura inmunológica del paciente, porque van a ser síntomas medios parecidos. En realidad son pacientes que de igual forma van a consultar porque tuvieron fiebre, porque presentan un poco de taquicardia y desde luego el dolor, la molestia e irritabilidad, si seguimos con la línea de chicos de menos de 6 años. Entonces hay que de inmediato administrarle antipiréticos, que son medicamentos que ayudan a bajar la temperatura, a mejorar la temperatura corporal, analgésicos para tenerlos obviamente sin dolor, proporcionarles un ciclo de antivirales y a partir de ahí se vuelven a revalorar si es el caso. A mí me gusta mucho revalorar a los pacientes para de esa forma poder identificar que el microorganismo ya no está presente, o por lo menos ya no va a dar problema, y se le pueden administrar algún tipo de vitaminas para que mejoren su función inmunológica. Claro, sí, y es importante que todo esto, lo que la doctora está mencionando, siempre es con receta médica. Es también, Doc, esto que no como improvisemos tal vez en casa, ¿verdad? Porque muchas veces administra medicamentos que no es para la edad ni la dosis exacta. Entonces también me gustaría saber qué le podemos decir a la población, cuándo asistir, en qué momento se debe asistir, cuando el niño ya tiene la garganta roja, tiene dolor, o qué podemos encontrar en el niño, va a estar cansado, triste, va a estar irritado, cómo podemos ver eso y en qué momento debemos de acudir, hasta que estén las pústulas, hasta que estemos los puntitos blancos, o en qué momento. Claro, muy importante eso. Por la siguiente razón. Bueno, yo siempre les recomiendo a los papás y mamás en casa que cuando tenemos niños, o sea, lo mínimo que tenemos que hacer es tener un botiquín en donde tengamos medicamentos para regular la temperatura y el dolor. Tener un stock de antibióticos a veces puede ser contraproducente porque se pueden aventurar a decir, ok, recuerdo que hace unos meses atrás había tenido algo parecido y mejoró con este antibiótico que me indicó la doctora. Vamos a administrárselo. No, no funciona así. Definitivamente no funciona así. Para empezar, los medicamentos tienen una vida media útil en donde no podemos tenerlos guardados o almacenados por largo tiempo ni en cualquier lugar. Entonces, sí, si bien es cierto, tenemos que tener medicamentos, más si tenemos niños, que sean para bajar la temperatura, porque no vamos a pretender tener a un niño con temperatura hasta que nos vaya a convulsionar. No, se le administra el antipirético y una vez en consulta nos dicen, ok, doctora, no tiene fiebre, pero fue porque le puse un supositorio y por eso le bajó la temperatura. Entonces, tenemos que tener medicamentos para bajar la fiebre y para el dolor, y algo muy importante, ojalá sueros. Tener sueros es muy importante en casa, pues porque cualquier proceso viral nos va a provocar que el paciente haga fiebre, y la fiebre como tal me va a deshidratar el paciente. Claro. Eso los vuelve sumamente irritables, incómodos, y a partir de ahí sería muy importante ir administrando algún tipo de reposición hidroelectrolítica para que no lleguen a la consulta tan deshidratados. Y sueros, Doc, que siempre sean sueros, que no nos pongamos creativos. Cuéntenos el agüita de arroz, el agüita de avena, que es muy común, bebidas energizantes tal vez que podamos encontrar. ¿Qué tan recomendables son? Bueno, excelente punto. En casa siempre vamos a contar con agua potable, arroz con el que podemos hacer un agua de arroz, agua de avena. Estas son bebidas muy prácticas, útiles, que cualquiera las puede preparar y administrárselas al menor o al paciente como tal en cualquier momento. Pero si tienen la posibilidad de tener suero en polvo y administrarlo en 1 litro, genial. Yo con el tema de las bebidas energizantes tengo cierto roce.
Pues porque no tienen una indicación médica como tal. Claro. Muchas veces se aventuran a que se deshidrató, le administramos una bebida energética. Eso no es así, eso es aberrante. No saben la cantidad de casos que uno a veces encuentra donde más bien llegan más deshidratados. Pues esas bebidas no son para hidratar a un paciente que está deshidratado por actividad física, claro, sino fue por una condición orgánica. Algún microorganismo está provocando ese tipo de sintomatología, se deshidratan y la solución no es utilizar bebidas menos que contengan cafeína. Claro, no. Vamos a pasar de una taquicardia porque tiene una infección a una taquicardia por el abuso de azúcares, claro, o bebidas carbonatadas como tal. Claro, sí, es muy importante tener en cuenta esto porque muchas veces realizan actividades que no son adecuadas para el niño. Entonces, doctora, en el momento que hay fiebre, inmediatamente asistir al médico, o en el momento que hay irritabilidad, asistir al médico. Los síntomas van a ir muy de la mano. Ajá. A veces se puede hacer ver más un tema de irritabilidad aun cuando no hay un cuadro febril y viceversa. Okay. Pueden empezar haciendo un cuadro febril y luego ponerse irritables por el tema del dolor. Lo más importante acá es que en lo que empieza a ser el episodio febril, administrarle su medicamento, háblese acetaminofén, háblese un diclofenaco, dependiendo de la edad del paciente. Si tenemos duda respecto a eso, contactar su médico de cabecera y corroborar la dosis exacta, ¿verdad? Para no sobremedicar al paciente. Y definitivamente sí consultar una vez que ya tiene el tema de la temperatura resuelto, consultar. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, si se tratara solo de un catarro sería pues algo sencillo, pero puede ser una infección que se salga de control y perfectamente pudimos haberla manejado con algún tipo de prioridad. Claro. Claro, entonces es importante acá también para prevenirlo, doctora, que tengamos mucho aseo, ¿verdad? En los juguetes de los niños, que tengamos mucho aseo, que cada vez antes de comer se laven las manos, que si hay alguien en la casa con algún ciclo viral, que utilicen su mascarilla, ¿verdad? Después del COVID, como que digamos esto, como no, colóquense su mascarilla porque hay niños en casa. Tener este aseo y este cuidado para evitar estas contaminaciones. También, doctora, el hecho de soplar comidas, ¿verdad? Yo soplar comidas sin ingresar. Recuerden que tenemos bacterias, todos tenemos bacterias distintas, entonces es una manera de cuidar a los niños de la casa. Este es un programa donde nosotros le vamos a brindar recomendaciones generales. Recuerden que siempre, si ustedes tienen algún problema, deben de acudir al médico especialista. Entonces les agradecemos muchísimo. Vamos a ir a un corte comercial y ya casi todo volvemos para seguir con el tema que tenemos el día de hoy. Gracias por continuar en el programa de Unión Bienestar. El día de hoy estamos hablando sobre enfermedades más frecuentes o padecimientos más frecuentes en los niños menores de 12 años. Nos encontramos con la doctora Nancy. Ella nos estuvo hablando anteriormente sobre la frecuente consulta de niños menores de 6 años, que teníamos la faringitis, la amigdalitis y la otitis. Entonces ahorita vamos a continuar con el tema. Doctora, me gustaría saber ahora la incidencia, ¿verdad? O la mayor frecuencia de consulta en niños mayores de 6 años, pero menores de 12. ¿Qué tal esta edad? ¿Qué podemos encontrar acá? Bien, bueno, pues acá en este grupo etario donde tenemos chicos ya debidamente escolarizados, ¿verdad? Mayores a 6 añitos, menores de 12 años, en nuestra consulta predominantemente son gastroenteritis. Estas gastroenteritis la mayoría son infecciosas y al igual que como hablábamos hace un rato, que lo más importante es hacer diagnóstico diferencial y así poder identificar si estamos hablando de un proceso viral o bacteriano. Con las gastroenteritis es un escenario parecido. Los síntomas al inicio suelen ser muy parecidos: dolor abdominal, malestar, pérdida del apetito y cuadros febriles.
Sí, estos son como los síntomas que normalmente ellos tienden a presentar al inicio del cuadro, ¿verdad? Si este no es atendido de forma oportuna o si por el contrario no tienen tanto síntoma, pero igual siguen comiendo, siguen haciendo sus actividades básicas, podría ya evolucionar a no solo una gastroenteritis, sino ya una enterocolitis, donde ya tenemos una afectación ya no solo en el tubo digestivo alto, sino ya va descendiendo a la parte intestinal, ¿verdad? Claro, y acá se pueden encontrar vómitos, diarreas, estreñimiento o alguna de estas, o simplemente es como el dolor abdominal. Los síntomas son bastantes, en realidad yo mencioné al inicio dolor abdominal, fiebre y molestias como tal, pero sí, más adelante el cuadro va a ir evolucionando a procesos de deposiciones líquidas. A veces tienden a ser hasta incontables, a veces se da un proceso en el que se mezcla la sensación nauseosa con vómitos, o bien llegan a la consulta porque tienen una deshidratación ya que estuvieron horas previas a la consulta con vómitos y con diarrea propiamente. Rara vez vienen con estreñimiento, y si es así, muchas veces tenemos que enfocarnos en hacer una adecuada anamnesis. Esto es un examen más exhaustivo en donde preguntamos si fue que de pronto se estuvieron medicando y tomaron algún tratamiento que más bien cortaron la diarrea por lo incómodo que ya de por sí es, y más bien vienen con un dolor abdominal en el cual uno dice, pero qué extraño, parece una gastroenteritis, una enterocolitis, pero en vez de tener diarrea vienen con estreñimiento. Muchas veces es porque intervienen utilizando algún tipo de medicamento antes. Algún medicamento. Y en estos casos de las diarreas, ¿verdad? De las deposiciones, ¿cuándo se cuenta como una diarrea? ¿Después de las 3 deposiciones líquidas? ¿O cuándo es que debemos de decir, ok, si estamos ante una gastroenteritis? Porque como dices, puede ser que el niño siga comiendo, pero siga con ese dolor abdominal, muchas veces ni siquiera lo manifiesta, que diga yo tengo dolor abdominal, sigue con sus actividades diarias. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Vea, para un niño que normalmente va al baño 2-3 veces al día, pues tener 3 deposiciones diarreicas tal vez no vaya a alertar tanto a sus padres, ¿verdad? O a sus cuidadores. Pero sí, normalmente se dice que si el niño va de diario al baño y está presentando de 2 para arriba, de 3 para arriba, es porque ya hay un proceso acá que nos tiene que alertar, ¿verdad? Claro. Además, es muy importante hacer hincapié en que el patrón de las heces tiene que estar modificado. Si va como normalmente va al baño, pero tiene vómitos o náuseas desde hace muchas horas, sí puede que sea una gastroenteritis, pero pues que no se presente de la misma forma. Exacto. Con diarrea, ¿verdad? Pero sí, normalmente siempre les decimos, no, si tiene ya más de 3 deposiciones líquidas, definitivamente hay que consultar, hay que revisar ese abdomen, hay que revisar cómo está la peristalsis en la pancita, y así poder identificar si estamos hablando de un nexo epidemiológico donde todo fue, o sea, muchos en la familia estuvieron así, o en el grupo de la escuela, que es como normalmente hacemos las captaciones, ¿verdad? Durante el transcurso del año, es algo viral. Se resuelve el problema de la deshidratación, se medica para la parte del dolor, y ahí van transcurriendo bien. Ya si es un tema de una gastroenteritis por bacterias, definitivamente tenemos que extender una receta por antibióticos o por antisépticos, ¿verdad? Claro. Y doctora, ¿cómo se contagia? ¿Por alimentos contaminados, persona a persona o todas? Bueno, pues la contaminación en realidad es muy amplia, es variable. Claro. Lamentablemente, hoy por hoy volvimos a caer en la desdicha de que las personas hemos dejado de lado, se ha dejado de lado un poco el tema de las medidas de higiene. Sí. Mientras que estuvimos en la emergencia sanitaria mundial que fue la pandemia, no solo el uso de mascarillas fue un plus para bajar la tasa de infecciones respiratorias, sino que también contribuyó a que bajaran muchísimo los casos de enfermedades como la faringoamigdalitis, todo lo que era de otorrino, y también las gastroenteritis. Desde luego que el lavado de manos siempre ha sido una herramienta sumamente útil. Como te digo, se implementó durante el periodo que estuvimos en pandemia. Hoy por hoy eso se ha hecho como un poco más al lado. Claro. Basta con llegar a algunos lugares en donde ve uno el lavamanos todo triste, seco, probablemente ni agua tiene, obviamente ya no tienen jabón, no hay papel para secarse las manos. Entonces eso nos da a entender que definitivamente los hábitos de lavado de manos
decayeron por completo. Y subieron la incidencia de diarrea, subieron la incidencia Otra de vez. gastritis y subieron muchas, claro. Otra vez podemos observar cómo en ciertas épocas del año o del curso lectivo tenemos un aumento en la cantidad de casos, entradas de vacaciones, entradas de las vacaciones de medio año, puede haber un aumento. Definitivamente se correlaciona a que han tenido libre albedrío en sus casas, ¿verdad? Pasean, están en contacto con un montón de gente, llega alguien contagiado a la escuela, o no hay medidas ni tampoco hay ningún tipo de protocolo que ayude a verificar que sí se estén continuando con las medidas. Entonces a partir de ahí es donde se empiezan a dar los brotecitos en los diferentes grupitos de niños. Y es que bueno, pues los niños interactúan entre ellos sin escatimar contacto físico. Entonces ellos poco o nada les importa si tuvieron la manita rascándose la naricita, luego se comieron el sándwich y lo compartieron con los otros compañeros. Claro. Entonces a partir de ahí eso es uno de los focos, uno del montón de focos de sobreinfección que se da en este grupo de edad, ¿verdad? Sí, y tal vez una educación que podemos seguir, ¿verdad? Seguir fomentando, iniciar desde casa, antes de comer, por favor, lavarse las manos, y también en las instituciones, ¿verdad? Donde están los niños, que esto no se pierda, que sigamos con este aseo, porque vea que da un aporte muchísimo a lo que es los niños. Doctora, ¿y cómo se trata? ¿Se trata igual con antivirales y antibióticos, como me dijiste anteriormente? Lo más importante es que una vez que revisamos, hacemos el examen físico, identificar que si definitivamente la etiología de esta infección es por bacterias, se hace una indicación de antibiótico. Hay que tomar en cuenta si existe cierta intolerancia medicamentosa en el paciente. En algunas ocasiones el origen es un poco sospechoso, podría ser sospechoso dependiendo de la historia clínica del paciente. Por ejemplo, si fueron pacientes que no encontramos una información, un dato que corrobore a que hubo más gente infectada, pues entonces podemos pensar que es un tema bacteriano, además de los otros síntomas que ellos presentan. Podríamos correlacionar o sustentar el diagnóstico con un examen de laboratorio o de gabinete. Mandamos a hacer un frotis, alguna prueba de laboratorio que nos ayude a sustentar esto y a partir de ahí dar el medicamento. Para que sea un medicamento que bueno, pues vamos a hacer una indicación que realmente va a trabajar en el paciente. Tampoco es bueno andar saltando de un medicamento al otro y que no le hizo efecto que no le hizo efecto al otro, porque vamos a generar un daño, una lesión mayor a nivel de la mucosa gastrointestinal. Recordemos que vivimos en un medio en donde normalmente si estamos sanitos no nos tomamos nada, absolutamente nada. El uso de probióticos se limita a cuando estamos enfermos. Nadie toma probióticos porque ya que estoy bien, quiero seguir estando bien. Claro. Entonces, pues como te digo, hay que tener muchísimo cuidado. Muchas veces llegan a la consulta lamentablemente que ya han consumido ciertas cosas de venta libre. En algunas farmacias se aventuran a indicar algún medicamento que no es el preciso, ¿verdad? Y lejos de tener sensibilidad al microorganismo, más bien podrían hasta generar cierta resistencia. Cuando nos llegan a la consulta, pues eso nos limitan algunas posibilidades medicamentosas. Entonces se vuelve un poquito más difícil, ¿verdad? Claro, por eso es importante siempre acudir a un especialista, ¿verdad? Si tienen dudas, consultas, siempre a la persona que les pueda dar la recomendación adecuada. Doctora, muchas gracias, ¿verdad? Que fue un aporte bastante grande el que nos diste el día de hoy, y espero que para ustedes también allá en casa haya sido bastante rico, ¿verdad? De información. Recuerden que este es un programa para ustedes. Cualquier consulta, cualquier duda pueden dejarnos en los comentarios, pueden hacerlas llegar directamente al canal. La doctora la podemos encontrar, ¿por qué medio la podemos encontrar? ¿Redes sociales, número de teléfono? Claro, nos pueden encontrar en nuestra página de Instagram, Doctora Romero, en nuestra página de Facebook con el mismo nombre, y a los números de teléfono 8697-9588, o bien 2239-3626, que sería directamente con el Centro Médico Vida Sana en la fila. Un gusto más bien, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Nancy, y muchas gracias también a nuestros patrocinadores por hacer posible este programa. Muchas gracias al canal, y también recuerden que nosotros como Unión Bienestar
Nos pueden encontrar en Instagram como Unión Bienestar. También pueden encontrarnos al número 6101-9730 por si ustedes desean que vayamos a dar algunos talleres, algunas charlas a sus empresas, a sus instituciones. También nos dedicamos a lo que es la atención primaria, tamizajes con mi compañera Cindy y de mi parte también tamizajes generales. Entonces estamos para servirles. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora, una vez más, y los esperamos en el próximo programa.